Por tanto, la producción total es mayor durante el día, durante la noche y después de la ingesta de alimento. En todo está alterado. Por tanto, hay mayor carga de ácido hacia el duodeno. El duodeno tiene que soportar mayor cantidad de ácido y también mayor cantidad de pepsina, porque, repito, nuevamente ácido y pepsina. Bien. En condiciones normales, la producción de ácido, este es el nivel fisiológico. En pacientes que tienen una úlcera en el fondo, pueden observar, aparentemente tienen menor producción de ácido. Cuando estaba en el antro, este es el nivel en este estudio. A nivel prepilórico, este es el nivel de producción de ácido. En el canal del píloro, este es el nivel de ácido. Pero los ulcerosos duodenales, observen, sus niveles de ácido superan prácticamente un umbral convexo. ¿Qué concluimos de estos estudios? Las úlceras gástricas pueden ir con hipoacidez, porque decíamos, en la úlcera gástrica predomina más el deterioro de los factores de citoprotección. En cambio, las úlceras duodenales siempre van a ir con una hiperacidez. Esa es una gran diferencia entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Hacemos el estudio de cuál es la producción basal, cuál es la producción máxima y cuál es la producción de ácido estimulante. Entonces, acá medimos la producción basal. Tomamos una persona normal, estos son sus niveles basales de ácido. Tenemos un paciente ulceroso duodenal, estudiamos sus niveles basales de producción de ácido, que siempre son mayores. Le damos una comida ficticia, medimos los niveles de ácido en los pacientes con úlcera duodenal, noten que es muy elevado, y en las personas normales, mucho menor. Le vamos a dar acá la pentagastrina. Cuando damos pentagastrina en los individuos normales, esta es la elevación en el ácido. Pero noten ustedes, los ulcerosos duodenales producen mucha más cantidad de ácido. Entonces, en condiciones basales, con estimulación, en este caso con una comida ficticia o con pentagastrina, siempre los ulcerosos duodenales van a producir mayor cantidad de ácido. El alcohol. El consumo de alcohol también está asociado al problema de la úlcera péptica. ¿Cuál va a ser la forma como nos va a hacer daño el alcohol? Va a producir una menor producción de moco gástrico. Recuerden que el alcohol químicamente es un disolvente, es ácido con un pK bajo. Por consiguiente, ese estímulo, cuando llegan a nivel del estómago, las terminaciones nerviosas detectan la presencia del alcohol y van a disminuir la producción de moco. Entonces la capa de moco se hace más delgada. Es por el consumo de alcohol. ¿Qué más? Hay daño en la microvasculatura. Una vez de que se ha absorbido el alcohol, se produce una gran cantidad de metabolitos, dentro de ellos el acetalaldehído. Ese acetalaldehído daña la microvasculatura a nivel del tubo digestivo, por consiguiente aumenta la permeabilidad y ya produce edema. Y si aumenta la permeabilidad y hay pérdida de agua y proteínas, ya comienza la lesión, ya comienza el proceso inflamatorio. Es por ello de que hay mayor liberación de las endotelinas. Entonces las endotelinas agravan el proceso inflamatorio, disminuyen la secreción de bicarbonato, porque ahora la capa de moco ha disminuido también en su espesor, se activan todos los factores de necrosis tumoral, se adelanta la apoptosis. ¿Okay? Entonces todas las células que tenían la programación, por ejemplo, en 24 horas, el estómago renueva 30 millones de células epiteliales. Esa es la cantidad. Entonces, en este caso, por apoptosis ya no va a perder 30 millones, sino que va a perder mayor cantidad. Entonces, se altera la apoptosis, esto aumenta los superóxidos y el daño epitelial se produce por lipoperoxidación de la membrana.
Si hay lipoperoxidación de la membrana por consumo de alcohol, se produce una erosión, luego se produce la úlcera péptica y la exfoliación favorece la lesión de la mucosa. Además, ¿cómo se altera la secreción ácida? ¿Por qué está alterada la secreción ácida? La célula parietal, que es sensible a la gastrina, tiene mayor sensibilidad. Desde el punto de vista académico, llega una gastrina a la célula parietal, se produce un ácido. En este caso, llega una gastrina, no se produce un ácido, sino se producirá 3 o 4 ácidos. Ya vamos a ver cómo se cuantifica con otros estudios. Pero este es el concepto básico. Muy sensible la célula parietal a la gastrina. Hay mayor liberación de gastrina postprandial. Ingiero un alimento, debo producir un nivel de gastrina, pero en este caso hay mayores. Y esto ocurre comúnmente en los pacientes que son portadores de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori no produce daño inmediato, sino necesita un buen tiempo para producir lesión. Pero desde el momento de que llega al organismo ya comienza a alterar ciertas reacciones, como por ejemplo mayor liberación de gastrina. Hay un trastorno en los mecanismos de inhibición en el antro para la secreción ácida. Fisiológicamente, ¿cuál es el freno? Cuando el pH llega debajo de 2, inmediatamente el fondo deja de producir ácido. Ese freno fisiológico no funciona. Es decir, tras la acidificación del antro, no disminuye la producción del ácido. Si el estómago nosotros lo distendemos, llega a un grado de distensión, el estómago deja de producir ácido. Entonces, se sigue distendiendo el estómago o el duodeno y la producción de ácido no disminuye. Entonces, están alterados los mecanismos reguladores. En el intestino, de igual manera, si al duodeno le llega un ácido, el duodeno detecta y le avisa al estómago, le dice: no me envíes más ácido hasta que neutralice este hidrógeno con un bicarbonato que viene del páncreas. Ese mecanismo no funciona. Sigue llegando ácido y el duodeno no puede inhibir más llegada de ácido. Sobrepasa su capacidad, no funciona el freno. Las sustancias hiperosmolares. Cuando hay una hiperosmolaridad en el duodeno, esta sustancia hiperosmolar, ¿qué va a hacer? Va a tener que llegar a una sustancia de osmolaridad normal. ¿Por qué? Porque si no, no se va a producir un buen mecanismo de la digestión y la absorción. Entonces, en este caso, estas sustancias hiperosmolares demoran más en ser isoosmolares. Y entonces la secreción gástrica sigue. Entonces, por mayor presencia de alimento. La grasa, ya sabemos, cuando ingerimos los líquidos, liberan mayor cantidad de colecistoquinina, mayor cantidad de secretina, que van a inhibir la secreción. En este caso no funciona ese mecanismo de represión. Está alterado. Después de que ingerimos el alimento, acá vamos a medir en un paciente ulceroso contra los individuos normales. Entonces, acá vemos en las personas normales, esta es la curva, y en el caso de los pacientes que tienen úlcera duodenal, vean ustedes cómo la gastrina postprandial es muchísimo mayor. La sensibilidad de las células parietales. ¿Cómo puedo medir la sensibilidad de las células parietales? Utilizando la pentagastrina, que es un fármaco muy semejante a la gastrina. Entonces, en condiciones basales, acá tengo la parte de personas normales y del ulceroso duodenal. Y voy administrando progresivamente, ¿no?, esta pentagastrina. Noten, 2.7 ya comienza a notarse de que hay mayor diferencia. Llegamos a 75, el diferencial es mucho mayor. A 2000, este es el nivel, y a 6000, noten ustedes la gran diferencia. Más sensible son los individuos quienes tienen la úlcera duodenal para responder a estímulo. Los mecanismos de defensa hay defecto. En condiciones normales, en los pacientes ulcerosos duodenales, vemos en condiciones basales como los ulcerosos duodenales producen menor bicarbonato que el individuo normal. Entonces, de entrada, ya ellos tienen esta desventaja. Le damos una cantidad de ácido. En individuos normales se
como respuesta a una gran producción de bicarbonato. Los pacientes ulcerosos duodenales, menor producción de bicarbonato al mismo tiempo. Entonces, hay un defecto en los mecanismos de defensa asociados, en este caso, al bicarbonato. Y acá vemos con mucho mayor razón. Damos una cantidad idéntica de ácido clorhídrico en este momento. En el paciente normal, noten hasta cuánto se elevan los niveles de producción de bicarbonato, ¿no? Bien, más o menos hay 600 micromoles por centímetro por hora. En el ulceroso duodenal, en la misma cantidad, noten la cantidad de bicarbonato que se produce, muy por debajo de los individuos normales. Vamos a la segunda porción del duodeno. La misma cantidad de ácido clorhídrico. En el ulceroso duodenal y en el normal se produce la misma cantidad de bicarbonato. Es por esto de que las úlceras duodenales se localizan más en el bulbo que en la segunda o la tercera porción del duodeno. ¿Por qué? Porque en la primera porción, que es el bulbo duodenal, hay mayor defecto en la producción de bicarbonato. Y eso favorece de que las úlceras se localicen más en el bulbo duodeno. Vamos a hacer el estudio, en este caso, del débito ácido basal, del débito ácido máximo y del débito pico en la producción de ácido. Entonces, decimos, en el débito ácido basal, los ulcerosos duodenales producen más ácido que los individuos normales. Cuando se da la estimulación máxima, los ulcerosos duodenales producen más ácido que los normales y los picos ácidos es mayor en los individuos con úlcera duodenal que en los individuos normales. Ya hemos visto. Los sanos y el ulceroso duodenal tienen el mismo alimento, los normales van a producir esta cantidad de ácido. En cambio, los ulcerosos duodenales van a producir una cantidad muchísimo mayor. Las células parietales son las que van a producir a las finales el ácido. En condiciones normales tenemos más o menos 1 billón de células parietales. Pero noten, los pacientes con úlcera duodenal se hace el recuento de células y superan grandemente el billón de células parietales. En cambio, los ulcerosos gástricos pueden tener normal o incluso menor población de células parietales. ¿Sí? Se corrobora que siempre la úlcera duodenal va a ser con hiperacidez y la úlcera gástrica puede ser con normoacidez, con hipoacidez o también con hiperacidez, cualesquiera. La cicatrización de las úlceras teniendo en cuenta el pH intragástrico. El pH intragástrico se mueve entre 1 a 7. Entonces, cuando hay una úlcera, el pH es bastante ácido, pH 1. Y podemos estudiar midiendo la actividad de la pepsina y de la producción de los factores de crecimiento del fibroblasto del tipo E. Entonces decimos, cuando el ácido está alrededor de 1, noten de que la cantidad de los factores de crecimiento del fibroblasto es en pequeñas cantidades. La actividad proteolítica que va a tener la pepsina está en este nivel alto. A medida de que el pH va incrementando, se va aumentando, hasta que llega al 4.5, vemos que la actividad proteolítica comienza a descender y la actividad de regenerativa por mayores niveles del factor de crecimiento del fibroblasto comienzan a incrementarse. Y a partir de 4.5 ya aumenta considerablemente la cantidad del factor de crecimiento del fibroblasto. La actividad proteolítica de la pepsina cae grandemente cuando está alrededor entre 6 a 7. Por eso los omeprazoles, que tienen gran capacidad de llevar rápidamente el pH gástrico a nivel de 6 y 7, son los que favorecen más rápidamente la cicatrización. No estoy diciendo que son los únicos que mejoran o que favorecen la cicatrización, sino que más rápidamente van a favorecer la cicatrización.
Por tanto, si a un paciente ulceroso duodenal o ulceroso gástrico le doy un antiácido bastante modesto desde el punto de vista farmacológico contra un bloqueador de la bomba de hidrógeno potasio, por ejemplo, el pantoprazol, el esomeprazol, ¿no? Entonces, todos los omeprazoles van a solamente tener más rapidez en iniciar la cicatrización, pero todos a las finales van a ser idénticos en conseguir la cicatrización. Ya hemos hablado que las hormonas, en este caso ya no es mucho los factores defensivos, sino de que hay entidades como el síndrome de Solinger-Ellison, la neoplasia endocrina múltiple del tipo 1 o el hiperparatiroidismo, que van a producir estas hormonas en exceso, y esas van a ser las causas de las úlceras gástricas. Entonces, si yo tengo un paciente que constantemente me está haciendo mucha recidiva de las úlceras, hago endoscopía, sigue la úlcera, ya no tengo el Helicobacter pylori, su pH también el basal, el pico, etc. Su estado nutricional es muy bueno, no es fumador, cumple con la medicación y me sigue haciendo úlcera, tengo que buscar estas entidades. Si este paciente no es portador del síndrome de Solinger-Ellison, por ahí no tiene una neoplasia endocrina múltiple del tipo 1 o el problema del hiperparatiroidismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos son factores hormonales que intervienen en la génesis también de las úlceras. Bien. Este problema del Solinger-Ellison son neoplasias que se localizan principalmente en este triángulo. ¿Okay? Casi el 90% están en esta localización. Por ello, cuando ya nosotros tenemos el criterio o la sospecha de este tipo del Solinger-Ellison, tenemos que ayudarnos de métodos, o el cirujano al momento que hace la exploración tiene que buscar en estos lugares la presencia de estos tumores. Y solamente el 10% va a estar por fuera de esta área. Esto es fundamental para mí. En las úlceras de Solinger-Ellison, ¿cómo voy a sospechar de estas úlceras? Primero, que son úlceras múltiples, sobre todo a partir de la segunda porción del tumor. Entonces, endoscópicamente, la mayoría de úlceras se localizan en estómago y en bulbo duodenal. En segunda porción es muy raro, pero si encuentro en la segunda porción múltiples úlceras, entonces inmediatamente tengo que pensar en un Solinger-Ellison, ¿no? Y ahí tienen las características, que sería ya muy ocioso repetir. En sangre también podemos hacer los estudios, medimos los niveles de gastrina, ¿okay? Entonces, de acuerdo a los niveles de gastrina que tiene, yo puedo diferenciar si esto puede ser una úlcera duodenal asociado a un Solinger-Ellison. ¿Qué más puedo determinar? ¿Qué más me ayuda a sospechar o a corroborar el Solinger-Ellison? El estudio y la presencia de una anemia perniciosa. Entonces, eso ratifica más que estoy frente a un Solinger-Ellison. Y existe una prueba de la secretina en la cual no tiene que alcanzar estos niveles en el Solinger-Ellison. Con estos tres parámetros, más el estudio endoscópico, yo puedo sospechar altamente ya del Solinger-Ellison. Bien, y en estos pacientes, los otros estudios de estimulación máxima, de igual manera, con la pentagastrina o los análogos de la pentagastrina. Entonces se van aplicando dosis progresivas y tengo que alcanzar estos niveles para determinar de que este paciente es portador del Solinger-Ellison. ¿Bien? Entonces, el estudio de la producción máxima del ácido. Como puedo hacer esos estudios, yo puedo determinar cuándo es normal, cuándo ya nos da la sospecha de una úlcera duodenal, de una sospecha de una úlcera gástrica que puede estar asociado a una gastritis atrófica, y prácticamente identificar de manera ya definida que estoy frente a un Solinger-Ellison cuando estos niveles son mayores de 20 milimoles por hora. Entonces, esto nos da fácilmente el diagnóstico del Solinger-Ellison más los otros factores. Y en el Solinger-Ellison podemos tener también manifestaciones clínicas, podemos sospechar clínicamente. Ya hemos visto los síntomas, la localización de las úlceras, los exámenes de laboratorio, como es la endoscopía.
ver si está asociado a una neoplasia endocrina múltiple, para poder diferenciar bien el sol invierno. Otro tipo de factores que van a favorecer la úlcera péptica vienen a ser las gastritis autoinmunitarias. Entonces, hay casos en que el sistema inmunitario está alterado y esto nos va a llevar a una gastritis atrófica. Lógicamente, todo tejido atrófico es más fácil de lesionarse, por más que sea el ácido normal. En segundo lugar, estos anticuerpos muchas veces están muy orientados para las células parietales. La célula parietal que produce el ácido. Entonces, esta gastritis, a pesar de que va a afectar a las células parietales, el ácido va a ser menor, por ser de tipo autoinmune también va a favorecer la aparición de las úlceras pépticas. Si disminuye el ácido, disminuirá también lógicamente el pepsin. No. En condiciones de una gastritis autoinmunitaria, compensatoriamente hay una respuesta de una hiperplasia de las células antanas. Esto es como una respuesta compensatoria. Y si no hay secreción de ácido y de pepsinógeno, el factor intrínseco de la vitamina B12 tampoco se secreta. Entonces vamos a tener una deficiencia de la vitamina B12. Pregunta de examen. ¿La deficiencia de vitamina B12 nos sirve de parámetro para ver el riesgo de la úlcera péptica? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en las gastritis autoinmunitarias que producen atrofia puede producir este mecanismo. Y lógicamente ya hay haploidemia, ¿no? Ratifica lo que decíamos. En el estómago pueden ocurrir úlceras con haploidemia. Entonces, en las gastritis autoinmunes hay pérdida de las células parietales, hay una deficiencia en la producción de ácido y tanto de gastrina, compensatoriamente hay una hiperplasia de las células G en el antro y adicionalmente hay una disminución del pepsinógeno C. Las úlceras de estrés. Entonces, las úlceras de estrés se presentan en estas situaciones médicas. Son situaciones graves. Todo esto se maneja en la unidad de cuidados intensivos. Muchos de ustedes van a ser intensivistas, van a estar con el estrés al 100%, van a tener estos tipos de pacientes y estos pacientes nos pueden hacer úlceras de estrés. ¿Por qué no van a hacer la úlcera de estrés? ¿Por qué? Porque cuando hay un metabolismo del estrés, hay una serie de fases. Hay fase de shock, hay una fase catabólica con flujo bajo, hay una fase anabólica en la cual puede ocurrir adaptación. Y en cada una de estas fases hay alteraciones en el metabolismo, en el consumo de oxígeno, en la presión arterial, en cambios en la temperatura corporal. Entonces, toda esta alteración metabólica que se da en el estrés se va a ver acompañada, ¿por qué? Porque aparecen lesiones en la mucosa gástrica y muchas de estas lesiones, el 20%, van a sangrar, a pesar de que no son úlceras, van a sangrar. E incluso de forma masiva, el 5%. Y a este tipo de lesiones que sangran durante el tiempo ha cambiado de mucho de nombre. Desde una gastritis difusa hemorrágica, hoy en día todos hemos convenido en llamarlo sea una úlcera de estrés. ¿Sí? ¿Por qué se produce el problema de la úlcera de estrés? Porque se altera la regulación del flujo sanguíneo. Este es un resumen de la parte fisiológica. Recuerden que alteraciones en el sistema nervioso central van a alterar el flujo. Un paciente que tiene un derrame cerebral por una hipertensión no controlada, ese sangrado a nivel cerebral va a modificar el flujo sanguíneo y este paciente puede hacerme una úlcera de estrés. El sistema nervioso autónomo también va a regular el flujo sanguíneo. La adenosina, una serie de hormonas, dentro de ella la gastrina, vasopresina, somatostatina, van a regular el flujo sanguíneo. Las prostaglandinas, los tromboxanos, leucotrienos, neuropéptidos y endotelinas van a estar regulando el flujo sanguíneo. Y todas estas sustancias se producen en cantidades
mayores durante el estrés. Se altera la barrera de mucosa en la úlcera de estrés cuando hay una retrodifusión normal de iones hidrogénicos. Cuando hay una normotensión, el flujo sanguíneo normal, una buena oxigenación de la mucosa y un buen pH, no hay lesión de la mucosa. Hay normotensión, se mantiene bien la presión arterial, pero disminuimos ligeramente el flujo sanguíneo gástrico, hay una anoxia tisular, hay una acidosis leve y hay una lesión en la mucosa, también leve. Pero si voy a un shock, sangrado masivo, flujo sanguíneo muy disminuido, esto va a una anoxia, acidosis severa, y acá también la lesión viene a ser grave. ¿Cuál es el factor que desencadena? Es la alteración de la presión arterial. Por eso, paciente que sangremos, inmediatamente mantener la presión estable, porque al mantener la presión estable estoy evitando que este paciente haga una úlcera de estrés. También pregunta de examen. En las úlceras de estrés, el tratamiento más efectivo es llevar el pH a 7, usar la vaguectomía, etc. La respuesta siempre va a ser cualquier mecanismo que mantenga la normotensión. ¿Okay? Manteniendo la presión arterial, estamos disminuyendo el riesgo de la úlcera por estrés. Esta es la vista endoscópica de una úlcera por estrés. Son múltiples, más están localizadas en el cuerpo gástrico, y estos padecimientos se van a presentar generalmente dentro de las 72 horas. Es la otra característica muy importante. Y acá tiene, corregir la hipotensión, el estado de shock y evitar la acidosis es lo más importante en las úlceras de estrés. Hay ni ranitidina ni ninguna familia del omeprazol nos van a ayudar. El Helicobacter pylori. Ya conocemos esta bacteria que es gram negativa, que tiene flagelos, y estos flagelos le permiten adherirse a estas proteínas que tienen las células en la mucosa gástrica. Anclan en esos lugares y comienzan prácticamente el mecanismo de invasión. El Helicobacter pylori no puede vivir en otro epitelio que no sea el epitelio gástrico. Por lógica, si tomo el Helicobacter pylori, coloco directamente en la mucosa colónica, ¿va a producir daño? No. Por nada, porque no tiene lugar de anclaje. Esas adhesinas no le van a funcionar al Helicobacter pylori para producir lesión, por ejemplo, en colon o en el intestino del gato. Bien. El Helicobacter pylori, que produce patogenia en el ser humano, están identificados en 11 especies diferentes que dañan la mucosa gástrica, pueden dañar el intestino delgado, son otra variedad de helicobacters, e incluso en el sistema hepatobiliar vamos a encontrar también otras especies de Helicobacter pylori. Ya es conocido esto desde el año 82, estos australianos, ¿no?, que sospecharon de que las úlceras pépticas estaban muy asociadas a una bacteria. ¿Era nuevo? No. Muchos ya lo habían sospechado, pero no encontraron, digamos así, el mecanismo cómo explicar. Para convencer a Marshall y Ward de que esta bacteria producía gastritis y después gastritis atrófica y luego terminaba en una úlcera péptica si no se le controlaba, ellos tomaron el Helicobacter pylori. Previamente les hicieron una endoscopía, biopsia, no tenían Helicobacter pylori. Tomaron la solución con Helicobacter pylori, le controlaron a las 72 horas, la biopsia, estaba el Helicobacter pylori. Después de un tiempo seguía el Helicobacter pylori produciendo más daño. Les dieron el antibiótico y después de ese antibiótico le hicieron nuevamente la endoscopía y demostraron de que erradicando el Helicobacter pylori la gastritis se restablecía. ¿Okay? No de todo lo que hicieron estos investigadores, porque tuvieron mucha resistencia en la comunidad científica. Se armaron dos grandes bloques cuando se lanzó esta teoría, los que estaban a favor y los que estaban en contra. ¿Okay? Noten que estos señores, Marshall y Ward, hicieron algo muy parecido a lo que hizo Carrera. Lo mismo.
¿Y de qué lo acusaron a pobre Carrillo? Algunos dijeron hasta que tenía tendencia suicida porque ¿a quién se le va a ocurrir aplicarse sabiendo que le va a producir la muerte? Y hoy día sabemos, la enfermedad de Carrillo, ¿con qué se cura? Lo mismo. Si en ese tiempo hubiera existido el antibiótico, o alguien hubiera dicho que el antibiótico lo hubiéramos salvado acá. ¿Dónde va? Vean cómo el ser humano muchas veces tiene que recurrir a cosas muy extremas para demostrar de que lo que está haciendo es correcto y va a favorecer la vida de las personas. Y estas personas son maravillosas, porque hoy en día el Helicobacter pylori, que es responsable hasta del cáncer gástrico, el cáncer gástrico a nivel mundial ha caído grandemente. Porque estudiaron y sospecharon de esta bacteria. Ahora, esta bacteria, su flagelo que le permite quedarse en la mucosa y la actividad principalmente de la ureasa le va a permitir su supervivencia. Acá tenemos la prevalencia a nivel mundial del Helicobacter pylori. ¿Sí? Los australianos todavía, a pesar de que tenían la menor incidencia del Helicobacter pylori, fueron los que descubrieron. Cosa para ahora. A quienes menos le afectan, descubren y le dan la solución a los problemas que tenemos el resto de países. No tenemos. Entre Asia, África y toda la América, casi tenemos mayores problemas con el Helicobacter pylori. En el Perú, más o menos, las estadísticas dicen de que el 80% de peruanos tenemos el Helicobacter pylori. La úlcera duodenal, el 96% asociados al Helicobacter pylori. La úlcera gástrica, menos el 75%. Para que produzca daño hasta el cáncer gástrico, el Helicobacter pylori, se necesita muchísimos años. En nuestros medios, desde épocas de la infancia, comienzan a infectarse con el Helicobacter pylori y tiene que pasar toda esta historia natural. Algunos irán a hacer úlcera duodenal, úlcera gástrica, otros irán a hacer una variedad de linfoma del tipo MAL, otros cursarán asíntoma, como en toda enfermedad. Hay mucha gente que tiene, es portador y no hace enfermedad. Muchos de ellos entonces tenemos que también tener en cuenta esto. ¿Okay? Pero, ojo, estoy diciendo quiénes son portadores de Helicobacter pylori, que es muy diferente a quienes tienen úlcera duodenal y tienen Helicobacter pylori. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿todo el que tiene Helicobacter pylori será tratado con antibiótico? No, porque hay otros asintomáticos y otros irán a hacer úlcera. ¿Todos los que tienen úlcera deben ser tratados con el Helicobacter pylori con antibióticos? Sí. ¿Por qué? Porque ya le produjo presión. Entonces, el concepto es eso. Por ello, creo que el examen tienen que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que se les está preguntando? Hay muchos que van a ser asintomáticos, por consiguiente no necesitan tratamiento.